Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este domingo 10 de julio del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa, y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitViewer, iTunes y Spotify. Y como habíamos anunciado en nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, este fin de semana lo dedicamos ayer sábado a la saga de Thor, a propósito del estreno de Thor, Love and Thunder, o Guns N' Roses, o Amor y Trueno, la más reciente entrega, la cuarta, y la segunda en la era de Taika Waititi. Y hoy domingo vamos a viajar en el tiempo a través de los sonidos, de las memorias, de las anécdotas, para recordar a un hombre que infortunadamente falleció esta semana que termina. Our first guest is always good, no matter what this man is in. Maybe you've seen him in the Godfather movies, of course, or Misery, or maybe you've just read about him in the papers. This is his first time here with us, but I already know one thing. This guy is trouble. Brace yourselves, America. Here's James Caan. James! How you doing, buddy? Have a seat. Welcome to the show. Thank you. You know, I enjoy your work a great deal. I get a kick out of your work. And you've done great films. We just mentioned a couple there, but they go on and on. Yeah, they do. Yeah. Just, I have, actually, Michael stole my line last night. I have absolutely nothing to push. That's all right. So, but I do have one thing, and I just want to get it over with. Ahí está, el primero que anuncia es David Letterman en su famoso talk show, que duró varios años al aire en la televisión de los Estados Unidos, y su gran invitado, el maestro de maestros, la leyenda, James Caan, nacido el 26 de marzo de 1940 en el Bronx, en Nueva York, en los Estados Unidos, y que infortunadamente falleció el pasado 6 de julio de 2022 en Los Ángeles, California, según su círculo cercano, por causas naturales. Su nombre de nacimiento, simplemente James Edmund Caan, se conoció en el mundo cinematográfico como James Caan. Sus amigos cercanos le decían Jamie, y era un gran actor del cual hablaremos a lo largo de este domingo, recordando sus películas, anécdotas y partes de su vida. Un hombre de 1,76 de estatura, pero con un talento impresionante y muy versátil en diferentes largometrajes. Así que, a manera de top 10 aquí en De Película de Caracol Radio, en la madrugada de este domingo 10 de julio, recordaremos al gran James Caan con lo mejor, con sus películas. Vamos con nuestro lugar número 10. Número 10. Yeah, couldn't be better. I know this is what you're here for, kid. That's it. Mitch, what's to it? Your tan is great. How long are we in San Diego? A few days, you know. Mitch told me all about the score. Said that you were Dr. Wizard. Yeah. Hello, Frank. Thief, 1981, una producción dirigida por un legendario realizador especialmente del cine de acción, el gran maestro Michael Mann, el hombre nacido en 1943, responsable de tremendas películas como Heat o Fuego contra Fuego, también The Insider y Manhunter por allá en 1986, y en 1981 nos entregó esta película Thief o Ladrón, una producción de crimen, drama y acción de 2 horas 3 minutos de duración, que además de la presencia del gran James Caan, tenía a un músico y reconocido activista en los Estados Unidos, el maestro Willie Nelson, también Jim Belushi y Tuesday Weld. Y esta producción mostraba la historia del personaje de James Caan, Frank, un ladrón de joyas experto en el negocio de los diamantes, un hombre que, sin embargo, después de haber terminado tras las rejas, llega a la conclusión de lo que realmente quiere, y muy al estilo muy recurrente de ciertas películas que buscan la redención del personaje, quiere abandonar su profesión, tener una agradable y provechosa vida familiar, pero, como suele suceder en este tipo de largometrajes, tiene que resolver
resolver ciertos problemas y uno de ellos es dar un último golpe, un golpe final para conseguir el dinero que le permita pasar a buen retiro. Y para acelerar el proceso interviene en un gran negocio en el que participa un gángster muy poderoso, pero infortunadamente las cosas se salen de control. En esta película Ladrón de 1981, que después del Padrino de 1972 fue considerada por el propio James Caan en vida como su película favorita, y su monólogo predilecto era el de La Cafetería, que era un monólogo donde habla precisamente de esas situaciones de la vida, de cómo es muy difícil salirse del mundo del crimen, y él consideraba que era su mejor logro como actor. Se sentía muy orgulloso de ese monólogo a lo largo de su carrera. Y en la escena del hospital, una que es bien interesante en esta película, James Caan decidió mirar con frialdad a otro de esos actores, a Jay Saunders, que interpretaba al médico. Fue tan penetrante, tan perturbadora la mirada de James Caan que asustó a Sanders, y la reacción en escena que se ve en esta película es completamente real. James Caan para muchos fue definido como un actor enigmático cuya vida y carrera cinematográfica estuvo llena de altibajos. Para muchos sus malas decisiones o sus no muy buenos representantes en la selección de los papeles lo hicieron descarrilar ese camino que había construido y que pisó fuerte en 1972 con El Padrino, y esa mala escogencia de papeles lo enviaron a un terreno de no ser la superestrella que realmente en vida lo logró, pero hubiera sido mucho más según los expertos. Un hombre que nació en el Bronx, hijo de Sophie y Arthur Caan, inmigrantes judíos de Alemania, dotado atléticamente, jugaba al fútbol en la Universidad Estatal de Michigan mientras estudiaba economía, fue cinturón negro en karate y durante varios años incluso participó regularmente en el circuito de rodeos, donde fue apodado el vaquero judío. Sin embargo, mientras estudiaba en la universidad se sintió intrigado por la actuación. Después de ganar una beca para estudiar, decidió que ese era su camino. Empezó en Broadway y de ahí en adelante, ya después de haber participado en obras como I Room y Mandingo, empezó a despuntar en el séptimo arte, construyendo papeles como el de Frank, de la película de 1981 de Michael Mann, Ladrón, nuestro lugar número 10. You're making big profits from my work, my risk, my sweat, but that is okay. Número 9. Hey, Mike. Oh. George is up on the roof by the billboard. He's got someone else with him, too. All right, hold up. Y con estos sonidos en su idioma original viajamos a los años 70, más exactamente a 1975, con una producción también de acción con tintes de crimen y suspenso de 2 horas 2 minutos de duración. Una cinta menor dentro de la filmografía de dos grandes estrellas del cine de todos los tiempos, incluyendo por supuesto a James Caan y al gran director de esta producción, Sam Peckinpah, el mismo hombre que nos entregó en el pasado cintas tan importantes como The Wild Bunch o La Pandilla Infernal, esa maravillosa película de 1969, y que también hizo Perros de Paja en 1971. Y Sam Peckinpah mostró esta historia titulada The Killer Elite o Asesinos de Élite, un largometraje que tenía la presencia además de James Caan, de Robert Duvall, Arthur Hill, Bob Hopkins y también Bourgeon, el hombre con el cual James Caan trabajó en varias de las películas de las más importantes de la carrera del actor nacido en el Bronx, que infortunadamente falleció el pasado 6 de julio. Y esta producción, Los Aristócratas del Crimen, mostraba a James Caan interpretando a Mike, que junto con George, el rol a cargo del consigliere de Robert Duvall, con el cual también participaría en El Padrino, eran dos veteranos asesinos a sueldo a los que la Central de Inteligencia Americana, la CIA, les encarga trabajos muy peligrosos. Ellos supuestamente sobre el papel, en teoría, son amigos, expertos tiradores y los mejores en su profesión, pero en la práctica y después de un accidente los separan las diferencias y durante cierto tiempo hacen que cada uno tenga su camino al margen del otro y se vuelven a encontrar, aunque esta vez lo van a hacer en bandos opuestos, y allí no va a prevalecer esa amistad, sino que lo que va a importar es el código de honor que tienen los asesinos a sueldo y también el dinero. I'm not going.
Y para muchos expertos, la estrella en ascenso de James Caan estuvo una etapa bastante difícil y después de haber encontrado a principios de los años 70 el gran éxito que le supuso su participación en El Padrino, después vinieron películas que se consideraron fracasos como Harry Walter van a Nueva York en 1976, una película con tintes de western llamada Llega un jinete libre y salvaje en 1978 y Capítulo 2 en 1979. Sin embargo, un poco le volvió el éxito a James Caan con la película de la cual hablábamos en la posición número 10, Ladrón de 1981, y también con una incursión en la comedia como fue Bésame, Esfúmate en 1982. Y luego de conflictos personales y también de estar durante varios años adicto a las drogas, tuvo una actuación por invitación de uno de sus grandes amigos en el cine, el maestro Francis Ford Coppola, para la película Jardines de Piedra de 1987, por la cual recibió grandes críticas, y con esto se le volvió un poco esa carrera que venía tan en caída, tan en barrena después de El Padrino de 1972. Y aunque, insisto, eran dos grandes figuras del cine, James Caan y el maestro Sam Peckinpah, en 1977 en una entrevista James Caan dijo que hizo solo esta película porque sus asesores le dijeron: oiga, es que va a trabajar con Sam Peckinpah, este es un director, un realizador muy reputado, muy importante. Y después de que hizo la película le preguntaron cómo la califica del 1 al 10 y él dijo 0. What are you slowing down for? Número 8. Pulling onto the track in a few moments. You're going to see the start of the annual Daytona 500. The fastest cars in the country. On the outside, Richard Petty, car number 43. Row 2 on the pole, car number 26, Bobby Ivy. And on the outside, Mike Marsh in the 28 car. All of the great ones. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este domingo 10 de julio, y aquí somos testigos a través de los sonidos de las 500 millas de Daytona, en una producción que se convirtió en una de las menores, de las menos afortunadas, de una de las leyendas del cine de todos los tiempos. El gran realizador, nacido en Indiana el 30 de mayo de 1896 y que murió en Palm Springs a los 81 años de edad en 1977, prácticamente 11 años después de terminar una de sus infortunadas películas, el maestro Howard Hawks. Sí, el mismo hombre de los ríos, del Río Rojo, del Río Bravo, de esa maravillosa, extraordinaria, sensacional producción de 1946, The Big Sleep, el sueño eterno, que reunió en la pantalla grande a Humphrey Bogart y a Lauren Bacall. Y el señor Howard Hawks hizo esta película Red Line 7000 o Peligro Línea 7000, una producción enmarcada en el mundo de las carreras, en la cual participó el gran James Caan interpretando a un piloto, a Mike. Y la historia tiene que ver con un equipo de carreras dirigido por Bud Kazarian, que comienza con dos pilotos, Mike Marsh, el rol a cargo de James Caan, y Jim Loomis, pero un accidente en Daytona provoca la muerte de Jim, y ahí en adelante se viene una pelea de egos, un romance, y siempre como telón de fondo las carreras de autos de alta velocidad en los famosos óvalos de los Estados Unidos. Y esta producción, insisto, fue una de las menores en la filmografía de Howard Hawks, que la consideró como una de sus películas menos exitosas. Había utilizado a varios actores poco conocidos o desconocidos, pero él lo hizo en un principio con el firme propósito de crear estrellas que perduraran en el tiempo, especialmente estrellas del séptimo arte. Y lo consiguió porque este fue uno de los primeros papeles de James Caan, que se convirtió en esa estrella que hoy estamos recordando y que despuntó especialmente a principios de los años 70. Y siguiendo un poco y haciendo un recorrido acerca de la carrera de James Caan, pues los 90 podrían decirse que fueron amables con este actor,
porque hizo películas entre otras como Ayer, Hoy y Por Siempre de 1991. Volvió a interpretar un papel de mafioso donde en un momento de la historia fue encasillado con la película Luna de Miel para Tres en 1992. Apareció en el éxito independiente Bottle Rocket o Ladrón que roba a ladrón de 1996 y también estuvo al lado de Arnold Schwarzenegger en la película Eraser de 1996. 300. Look out, somebody's in trouble. R47 is losing it. It's Jack Smith. Una producción que nos recuerda que también James Caan solía participar en películas menores, pero con grandes realizadores como Nuestro Lugar Interior, cuando estuvo al lado de Sam Peckinpah en The Killer Elite, y esta, Nuestro Lugar número 8 de 1965, Rojo 7000, Peligro. Número 7. If I went back and became your daughter again, when would I be given the power you're talking about? No. At once. Why not? So that would mean that I would also take on the immediate responsibility at once. I'd be a part of the problem solving. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio. Esta es nuestra posición número 7. Los sonidos en su idioma original pertenecen a un maravilloso, atípico, extraño, pero muy bien logrado largometraje del año 2003. Una película que navegaba los terrenos del drama y el crimen y cuya apuesta era prácticamente teatral. Era el teatro dentro del cine. Era una producción plagada de estrellas donde además de el hombre al que estamos recordando, a James Caan, aparecían entre otros Paul Bettany, Lauren Bacall, Jan Marbark, el hombre de Azul Profundo, Patricia Clarkson, que apenas se unió al elenco de actores faltando 4 días para iniciar el rodaje, otra leyenda del cine, Ben Gazzara, y por supuesto James Caan y Nicole Kidman. Les hablo de la producción de 2 horas 58 minutos de duración, Duckville. I want to make this world a little better. Conversación entre padre e hija, el padre en asuntos turbios, la hija escapando de su pasado en un pueblo donde las cosas no son lo que parecen, en el drama psicológico que se desarrollaba en un ambiente teatral, pero que reflejaba a los años 30 la vida rural en Norteamérica y que se convirtió con todos los honores, con el paso del tiempo, en una película de culto, en la maravillosa Duckville de Su Majestad el danés Lars von Trier, el hombre nacido en Copenhague en 1956, el 30 de abril, responsable de tremendas películas como Melancolia y como Dancer in the Dark o La bailarina en la oscuridad. También se mandó el plomazo ese de La casa de Jack por allá en el año 2018, también Anticristo en el año 2009. Y aquí la historia mostraba a James Caan como ese Big Daddy, como ese The Big Man, como el mafioso que está rondando ese pequeño pueblo remoto de Duckville, donde llega Grace escondiéndose de una banda de gángster persuadidos por un hombre mucho más poderoso, el rol a cargo de James Caan. Y allí ella llega y al principio pues los moradores de este sitio se muestran bastante afables, dispuestos a colaborar, a esconderla, pero infortunadamente lo que descubre la pobre de Grace es que esto es simplemente una trampa, una celada, porque tan pronto empieza a trabajar para ellos, descubre que empieza a buscar ellos, los habitantes, a buscar recompensa y a ver en Grace prácticamente una persona que tiene que servir incluso a sus más oscuros deseos. Una gran película donde se demostraba incluso ese talento que tenía James Caan para enfrentar diferentes papeles en una película a la cual pues muchos no veían con buenos ojos por su, insisto, puesta casi que teatral, donde prácticamente era un reto para cada uno de los integrantes del reparto, y por eso le llamó la atención. En una entrevista lo dijo el propio James Caan, que le llamó la atención, leyó el guión y cuando vio de qué iba la película y cómo iba a ser su dirección artística y su espacio geográfico, quedó encantado con la idea y por eso participó siendo el gángster en esta producción. Se trata de el largometraje del año 2003, Duckville. Shooting a dog. Y James Caan tuvo varios matrimonios, el primero de ellos con DJ Mattis de 1961 a 1966, se divorció, tuvo un hijo, después con Sheila Ryan del 12 de enero de 1976 al 7 de diciembre de ese mismo año, el más corto de sus matrimonios, se divorció y tuvo un niño.
Después estuvo con Ingrid Hayek entre el 9 de septiembre de 1990 hasta 1995. Se divorció y tuvo un hijo. Y con Linda Stokes desde el 7 de octubre de 1995 hasta 2016 se divorció, y de esa pareja quedaron 2 hijos, entre los que se incluyen Alexander James Caan, Tara A. Caan y Scott Caan. Nuestro lugar número 7 del año 2003, Dogville. No. I'm scared, Grace. Número 6. You're really a hell of a pool shooter. Where'd you learn? Backyard, church. Church? Well, we had a little table in the basement. Partner, can I beat you out of a quarter? Oh, yeah. I need a jug of wine. Jug for a quarter? Grandiosa producción disponible en la plataforma de Star Plus, una película del 1973 titulada originalmente Cinderella Liberty, y que ustedes tienen en esa plataforma como Permiso para Amar hasta Medianoche, un largometraje que involucraba drama y romance y que tuvo en la dirección a Mark Rydell, un hombre nacido en la Gran Manzana, Nueva York, el 23 de marzo de 1929, y que entre sus películas aparecía nada menos y nada más que On Golden Pond o En el Estanque Dorado, esa producción de 1981 por la cual varios de los Fonda ganaron el Oscar de la Academia. Y en esta producción James Caan interpretaba a un marinero, a John Bax Jr., un hombre que después de que le hacen un examen bien particular donde le revisan la parte baja de la espalda, le encuentran o le descubren ahí algo y le dicen: maestro, usted no puede zarpar, así que tiene que quedarse y tiene que permanecer en un centro médico de la Marina, pero puede salir a darse una vuelta, eso sí, tiene que llegar antes de medianoche. De ahí el título, Permiso para Amar hasta Medianoche. Y en ese trasegar por las calles de una ciudad de los Estados Unidos termina en un bar de mala muerte donde una sensual mujer está jugando billar. Ella, cuando se inclina para buscar una mejor posición para jugar al pool, pues deja ver su ropa interior, y de ahí en adelante llama la atención de John Bax Jr. Lo que sucede a partir de ese momento es ver cómo esta pareja de 2 mundos diferentes, él un marinero, ella una mujer de la vida alegre, de la vida sórdida, que tiene un niño cuyo padre desconoce su paradero y cuya vida también se desarrolla en el mundo de la prostitución, pues entre los dos surge un amor que va a tener una serie de altibajos, y donde John Bax Jr. va a encariñarse mucho con este niño que es afroamericano y que, insisto, no se sabe muy bien el paradero de su padre, y también empieza a sufrir las condiciones de amar a una mujer que es de otros hombres, el rol a cargo de Marsha Mason. Una interesante película, una historia ya recurrente de un hombre que se enamora de una prostituta y donde incluso se ve comprometida lo que es su carrera al interior de la Armada. Una producción que se tituló originalmente Cinderella Liberty porque es la jerga que utilizan en la Marina para la ausencia temporal del barco o de la estación, que finaliza a la medianoche del último día, y los periodos típicos de libertad son de 24 a 72 horas, por eso se llamó Cinderella Liberty, pero se tradujo en varios países, incluyendo a Colombia, como Permiso para Amar hasta Medianoche. Y hay una escena bien particular, y es que mientras el personaje de James Caan, John Bax Jr., caminaba por las calles de Seattle, un mendigo se le acercó a James Caan y le pidió dinero. Él se lo entregó, era un mendigo de la vida real que no vio las cámaras en la calle y confundió a Caan, pero esto le pareció muy bien a Mark Rydell, el director, y por eso esta escena quedó en la película. Could I have one for my head too? Y recordando un poco de la vida de James Caan, él jugó para la Universidad Estatal de Michigan, jugó al fútbol americano, que plasmó más adelante esta experiencia en una de sus grandes películas, de la cual hablaremos en nuestro segundo tramo. Esta producción, nuestro lugar número 6 de 1973, disponible en la plataforma de Star Plus, Permiso para Amar hasta Medianoche. Today is Wednesday. Well, I guess we do it on Thursday. Número 5. You have to do this all the time. Do what? I don't know, whatever it is you're out there doing with those morons. What time is it?
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada este domingo 10 de julio del año 2022 y seguimos adelante en este gran especial de nuestro top 10 de las películas emblemáticas de la leyenda del cine que infortunadamente murió esta semana que termina, el maestro James Caan. Y estos sonidos que tenemos de fondo, ahí lo escuchábamos a él sostener un par de discusiones, una con su compañera de turno en las artes amatorias y otra con una serie de sabuesos que cobran las apuestas de los jugadores en una película de 1974, una interesante mezcla de crimen y drama de 1 hora 51 minutos de duración, titulada originalmente como The Gambler, y no es el mismo Gambler del maestro Kenny Rogers, sino que se presentó en varios países, incluyendo Colombia, como El Jugador. It ain't no bet till I get the cash. Termite. I'll be right back. Y esta producción de Gambler o El Jugador de 1974 tuvo en la dirección a un director de la antigua Checoslovaquia que nació en Ostrava en 1926 y falleció a los 76 años de edad en Londres, Inglaterra, Karel Reisz, que en el pasado también hizo películas como La mujer del teniente francés, esa producción donde aparecían Jeremy Irons y la sensacional Meryl Streep, y también Night Must Fall o La noche debe caer de 1964. Y para esta película el gran protagonista de la historia era James Caan, interpretando a Axel Fried, acompañado entre otros por un actor también muy relevante, muy reconocido especialmente en el cine de gángster, Paul Sorvino, nuevamente otra de las películas donde aparecía el gran James Caan al lado de Bob John, el hombre que estuvo como el famoso Poli en las entregas de Rocky. Y en esta producción aparecía también una mujer muy sensual, con esa belleza muy marcada de los años 70, con ese cabello lacio, frondoso, Lauren Hutton, en esta producción de Gambler o El Jugador. Do you like having people come up breaking on you while you're asleep? Huh? ¿A ti te gusta que vengan las personas a interrumpirte y a despertarte en el momento en que duermes? Esa es la vida que quieres, le dice el personaje de Billy a Axel Fried, el rol a cargo de James Caan, en la producción El Jugador, que muestra la historia de un profesor de literatura que a la vez es un ludópata, un completo adicto al juego, que se juega grandes cantidades, que llega a deber, si no estoy mal, $44,000, no, llega a deber $50,000 y por eso ha perdido todo su dinero, tiene que seguir pidiendo prestado a todas las personas, incluso va caminando por la calle y no tiene ningún problema en retar a un juego de baloncesto a estos afroamericanos que se la saben todas y que encestan desde cualquier parte de la cancha, pero él, con tal de conseguir dinero y poder sostener ese vicio, el de ser un completo ludópata, pues no tiene ningún problema hasta que llega el punto en que las cosas se salen de control, y desde ese instante incluso le pide ayuda a su madre, que sabe que lo van a matar, y ella incluso lo ayuda y le dice, bueno, tome, ahí está la plata, pero sálgase de ese problema, sálgase de ese problema. Lo que hace Axel Fried es seguir jugando, seguir incrementando sus deudas hasta que llega a un camino de no retorno y donde su vida y las de los que lo rodean corren bastante peligro. I want to take a bath. Esta es una adaptación libre de una clásica novela llamada también The Gambler, de la leyenda de la literatura Fyodor Dostoyevsky. Y en la vida real, cuando un jugador le debe una gran cantidad de dinero a un corredor de apuestas, no se le permite apostar con ningún otro corredor hasta que la deuda pendiente sea pagada. El corredor de apuestas corre la voz por la ciudad y prácticamente a estos jugadores, a estos gamblers, los congelan o los cierran. Y James Caan, como caso raro, después de esta película dijo que odiaba a Karel Reisz y dijo que jamás en la vida volvería a trabajar con él. Y una de las cosas que llama la atención es que durante el rodaje de The Gambler o El Jugador, James Caan estaba sumido en lo profundo de su adicción a la cocaína, un hábito por el que estuvo más de 20 años. Rechazó el papel de Trapper John en MASH de 1970, la película de guerra, para aparecer en Rabbit Run, una producción muy menor que fue un fracaso en taquilla. Y James Caan vivió brevemente en esas épocas lúgubres, en esas épocas de adicción, en la famosa mansión Playboy por allá en 1970. Una interesante película, Nuestro Lugar, número 5 de 1974, de Gambler o El Jugador. Gus, 4 orange juice. Here.
Eat this while you wait. What are you gonna do with 4 orange juice? Número 4. You upstairs? Yeah. Hey, Brian Piccolo. Met up in Buffalo in that All-America game last June? Yeah, sorry I didn't remember. I'm not very good at that kind of stuff. Oh, golly. Hey, that's all right. I can see how you might forget, but... Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este domingo 10 de julio y seguimos recordando a través de los sonidos y las anécdotas al gran James Caan, el actor nacido en el Bronx el 26 de marzo de 1940 que falleció en la otra costa, en la costa oeste en Los Ángeles, California, según causas naturales, según lo dijeron su círculo cercano, el 6 de julio de este 2022. Y con estos sonidos que hacen parte de nuestra posición número 4, llegamos a una emotiva película inspirada en hechos reales, una producción dramática que tenía como telón de fondo el deporte, el fútbol americano, y también se convertía en la biografía cinematográfica de dos jugadores, uno de ellos Gale Sawyers y el otro Brian Piccolo. En la producción, titulada originalmente Brian's Song, que fue hecha para la televisión, pero debido a su rutilante éxito, después fue exhibida en varios teatros y que se conoció en varios países como La Canción de Brian. I mean, he's a good guy and all that, but he's a little deaf in his left ear. See, and it's a little too vain to admit it, you understand? So, you gotta kind of stand on his right-hand side. Esta escena es divertida porque el jugador Brian Piccolo le dice al recién llegado Gale Sawyers que cuando hable con el entrenador tenga cuidado porque tiene una especie de sordera en uno de sus oídos, entonces que le hable por el otro lado. Cuando se encuentra el jugador afroamericano interpretado por Billy Dee Williams con ese entrenador, empieza a perseguirlo para hablarle por el oído hasta que lo exaspera en una muy divertida escena de esta película La Canción de Brian, que tenía en la dirección a un realizador nacido en New Jersey en 1992 que falleció a los 76 años de edad en Los Ángeles, California en 1999, Buzz Kulick, que en el pasado hizo películas como La Vuelta al Mundo en 80 días, una de las tantas versiones, esa de 1989, y también una biografía cinematográfica del presidente George Washington. Y además de la presencia de James Caan interpretando a Brian Piccolo, aparecía nada menos y nada más que Lando Calrissian, sí, el mismo hombre de Star Wars o La Guerra de las Galaxias, interpretando a Gale Sawyers, y también en el reparto aparecía como ese coach, como ese entrenador Halas, el gran actor Jack Barden. En esta película, que insisto está inspirada en hechos reales y muestra la historia de Brian Piccolo, un jugador de los Chicago que infortunadamente comienza a sufrir un cáncer devastador y al principio su relación con el otro personaje de la historia, con Gale Sawyers, interpretado por Billy Dee Williams, no es la mejor. Son dos mundos opuestos completamente diferentes, sus razas, empezando el uno es afroamericano, el otro es un blanco nativo, y al principio pues ellos se ven como rivales, pero después terminan siendo amigos y esa amistad perdura tanto que en los últimos momentos, en la etapa terminal de esta enfermedad, el mismo Gale Sawyers acompañó, incluso con su familia, dándole ese apoyo que necesitaba al propio Brian Piccolo. Y después de haber jugado fútbol en la escuela secundaria, James Caan era un atleta más que consumado, mucho más que Billy Dee Williams, y en la película se supone que las cosas eran al revés, que Gale Sawyers debía verse como el hombre más veloz por encima de Brian Piccolo, por lo cual James Caan se vio en la obligación de reducir la velocidad considerablemente para que Williams pudiera superarlo en varias de las escenas y que fuera muy creíble. James Caan inicialmente había rechazado este papel, prefería centrarse en otro tipo de proyectos, pero después de leer el guión con cabeza fría cedió y terminó trabajando en esta producción. Y si bien no se mencionó en la película por razones muy delicadas en lo que representaba la televisión de los años 70 en los Estados Unidos, que se hablara de testículos en la propia televisión, realmente ese fue el cáncer que afectó en vida a Brian Piccolo, que en ese momento no tenía tratamientos tan eficaces con los que se cuenta hoy en día, y por eso pues sus esperanzas mermaron, y ya después de que había hecho metástasis, este hombre fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, incluyendo la extirpación no solo de su pared torácica, sino también de uno de sus testículos. Así que una de esas buenas producciones del gran James Caan, un hombre que pasó 9 años en el circuito de rodeo profesional, era un declarado seguidor del Partido Republicano, fue sexto dan en karate y estudió teatro en la Universidad de Hempstead.
en el condado de Long Island en Nueva York antes de abandonar los estudios de economía. Nuestro lugar número 4 de 1971, la canción de Brian. Número 3. Can I help you, please? Yeah, I tried to order some books, and they sent me this notice, said I had to appear at the center personally. That's right. This is our circulation unit. You can make your choice here or by catalog. There must be some mistake. The books you've ordered are classified and have been transcribed and summarized. Well, who summarizes them? I suppose the computer summarized them. What'd you need books for? Posición número 3 dentro de las grandes películas del gran maestro James Caan. Viajamos de nuevo a los años 70, más exactamente a 1975 a través de estos sonidos, con una película de sci-fi, de ciencia ficción distópica que involucraba la acción, el crimen y el deporte. Una poderosa producción que con el paso de los años se convirtió de culto y que incluso por allá tuvo un remake no tan afortunado. Una película de 2 horas 5 minutos de duración titulada simplemente como Rollerball. I guess that's where all the books are now. Yeah, well, thank you. Resulta siendo interesante cuando uno ve este tipo de películas cómo visualizaban un futuro que no le pegaron por ningún lado, porque por lo general este tipo de producciones mostraban súper recontra mega computadoras llenas de una infinidad de botones y por ningún lado las touchscreen o las pantallas digitales y todo esto, pero bueno, era el trabajo de la ciencia ficción adelantarse a través de los relatos a un mundo futuro. En esta película Rollerball, que tenía la dirección del gran maestro Norman Jewison, el hombre responsable de otros largometrajes tan célebres como Moonstruck o Hechizo de Luna por allá en 1987, y también esa muy buena versión también de culto de Jesus Christ Superstar o Jesucristo Superstar de 1973, y también su obra maestra, su obra máxima In the Heat of the Night, en el calor de la noche, con Sidney Poitier de 1967. Y para esta producción el gran James Caan interpretaba a Jonathan E., un hombre que compartía el reparto al lado de John Houseman, que era el célebre abogado de la serie de televisión bien ochentera, también John Beck y Moe Adams, una de las chicas Bond, de las pocas chicas Bond que aparecieron en 2 largometrajes del Agente 007, y también aparecía Pamela Hensley. Y esta producción mostraba ese año, el 2018, un mundo que se encuentra agrupado en 6 corporaciones: energía, alimentación, lujo, vivienda, comunicación y transporte. La tranquilidad se ha alcanzado, la sociedad está prácticamente controlada y la gente está prácticamente sometida. Es una película distópica que habla de la persecución a las libertades individuales, pero como la gente, y aún hoy en día, a la hora de que le den pan y circo, pues se olvida de sus problemas. Allí aparecía ese juego muy al estilo de Running Man, la carrera mortal, llamada Rollerball, un violento juego que se pone en peligro la vida de los jugadores y que era una competencia en una especie de óvalo donde con patines aparecían fuegos, bombas, motocicletas y todo, era el todo nada para tratar de llevar esa esfera a el marcador, a la portería, pero para poder conseguirlo tenían que sortearse una serie de trampas, incluso armas que podían, insisto, causar la muerte. Una producción cuyas secuencias de juego fueron filmadas en el Olympic Basketball Arena en Múnich, en Alemania Occidental, cuando existían las 2 Alemanias, y los ciudadanos de esa ciudad fueron invitados a la filmación para servir como espectadores de los juegos. El director Norman Jewison pretendía que esta película fuera una oda contra la violencia, pero el público le encantó tanto la acción del juego que en realidad se habló seriamente de formar una liga de rollerball a partir de esta película, lo que le causó horror tremendo a Norman Jewison. Y era tan divertido el juego de rollerball que el elenco, los extras y el personal de dobles jugaban entre toma y toma. Y una de las primeras películas en incluir a los miembros del equipo de especialistas en los créditos finales fue precisamente esta Rollerball, de la cual solo vi una pista, y como se tenía que hablar de varias ciudades, a lo sumo se le añadían 2 o 3 cosas y de resto era el mismo escenario de Rollerball de 1975. Y siguiendo con los datos de James Caan, mientras este hombre tomaba un año sabático de la actuación, porque era un hombre de un talento, pero también de una personalidad algo fuerte, algo difícil, él decidió irse por ese año del cine
a entrenar un equipo de béisbol de las pequeñas ligas. Hubo un momento de esos que pasan uno entre mil, donde el jugador más débil de su equipo, el flacucho, el que no le tienen fe, el que lo dejan de último en la rotación en el line-up, conectó un jonrón, que con ese jonrón ganaron el juego. Khan dijo que ese fue uno de los mejores momentos de su vida, no recordaba otro de mayor felicidad. Y sus contratos cinematográficos durante sus días de rodeo, porque insisto, era un hombre que hacía parte del circuito de rodeo en la Unión Americana, tenía disposiciones en los contratos de no competir en rodeos mientras filmaba. Todo esto porque las distribuidoras, como se dice coloquialmente, se curaban en salud por temor a que James Caan pudiera resultar muerto o herido en un accidente a lo largo del rodaje de cualquier película. Con esta producción de 1975 llegamos a nuestro lugar número 3, la sensacional de culto Rollerball. Things are and what they might possibly mean. A visitor, Jonathan E., Rollerball champion. Número 2. How come I'm not in hospital? The blizzard was too strong. I couldn't risk trying to get you there. I tried calling, but the phone lines are down. You mustn't tire yourself. You gotta rest. Tienes que descansar, y es que sí, estaba bastante maltrecho el personaje de Paul Sheldon en una sensacional, maravillosa película de principios de los 90, más exactamente de 1990, la versión cinematográfica, la puesta en el cine de la novela de Stephen King, Misery, una dramática y muy entretenida producción de suspenso de 1 hora 47 minutos de duración, dirigida por su majestad, el gran maestro Rob Reiner, el mismo hombre que nos entregó la sensacional This is a Spinal Tap, donde era ese documentalista Marty DeBergi entrevistando a una de las bandas más famosas del rock, a los Spinal Tap. Este hombre también hizo otro tipo de producciones, incluyendo la adaptación de otra novela de Stephen King, como fue Stand By Me. Qué tremenda largometraje y qué tremendo director es Rob Reiner. Y esta producción, Misery, tenía la presencia además del gran Jamie Caan, de su majestad Katie Bates, la mujer que precisamente por esta producción ganó con todos los méritos el premio Oscar de la Academia a Mejor Actriz Principal. Y complementaban el reparto de esta producción nuevamente Lauren Bacall, que ya había trabajado en el pasado con James Caan, y el gran Richard Farnsworth. This is Marcia Sandell. I'm calling from New York City. I'd like to speak to the Silver Creek Chief of Police or Sheriff. Ahí está Lauren Bacall buscando a Paul Sheldon por cielo y tierra, pero es que el hombre se encuentra recluido al principio, víctima de las circunstancias, y después en contra de su voluntad en un paraje apartado en esta producción que muestra la historia de Paul Sheldon, un hombre que lleva años con novelas románticas, con historias que sí le han representado reconocimiento, pero no es lo que quiere escribir. Su éxito comercial está radicado en un personaje llamado Misery, que es el que le da el título a la película, pero este personaje lo ha marcado de por vida. Entonces por eso Paul Sheldon dice: no, yo voy a matar ese personaje en mi novela y de ahí en adelante me voy a poner a escribir cosas serias. Lo que no cuenta es que este hombre, cuando va a refugiarse para escribir otro tipo de novelas, tiene un accidente y allí pierde el control, su coche se estrella y sufre un grave accidente. La única que lo socorre en ese momento, en un paisaje gélido cubierto de nieve, es Annie Wilkes, el rol a cargo de Katie Bates, una mujer que al principio no sabe que está recogiendo al escritor de sus novelas favoritas, pero cuando se da cuenta que este hombre lo que va a hacer es matar al personaje de Misery, esta mujer entra en cólera y, entre otras cosas, en una de las escenas míticas del cine, toma un martillo de tamañas proporciones y le parte los tobillos, en una escena que hasta a uno le duele verla hoy en día a este gran escritor, y lo obliga para que resucite al personaje. Y allí viene esa muy buena puesta en escena donde dos grandes talentos prácticamente se comen la pantalla grande. James Caan apareció en el rodaje de esta película enguayabado, completamente con resaca, y todas las escenas que filmó ese día quedaron inservibles. Rob Reiner, para no alterar el difícil genio que tenía James Caan, le dijo: oiga, hermano, por un problema de laboratorio tenemos que rehacer esas escenas. Las hicieron nuevamente, pero después James Caan se enteró de que esto había sido como consecuencia de su guayabo y no ningún problema de laboratorio, ni mucho menos. Entonces el hombre le dijo: óigame, Rob, la próxima vez
dígame la verdad, aquí está el dinero que yo le adeudo al estudio por haber llegado ese día borracho, pero no me venga con cuentos de laboratorio. Y Stephen King inicialmente se mostró bastante reacio a vender los derechos cinematográficos de Misery porque él no estaba muy de acuerdo, no estaba muy contento con las adaptaciones que le habían hecho a sus novelas en el cine, especialmente con el famoso Resplandor de Kubrick, pero cuando vio primero la adaptación que hizo Rob Reiner de Stand By Me, dijo, listo, está bien, yo les vendo los derechos de Misery, pero esa película la tiene que dirigir Rob Reiner, así que finalmente este fue el realizador de esta producción. Y según un documental británico llamado The Godfather and the Mob, en el año 2006, James Caan fue visto varias veces regularmente con un hombre de la vida real, un subjefe de la familia Gambino, un mafioso confeso, Carmine Persico, conocido en el bajo mundo como Junior, y durante el rodaje del Padrino, con la persecución que le montaron a Persico, pues también esa misma persecución se la montaron las autoridades, el FBI, a James Caan, un hombre que era también un aficionado, un buen jugador de golf y que frecuentemente era invitado al evento de golf para las grandes celebridades. Le gustaba el rodeo, el fútbol americano, era cinturón negro en karate, era un gran actor y además también le gustaba el golf. Qué maravillosa la vida de James Caan en la película de 1990, nuestro lugar número 2, Misery. I'm still breathing. Shouldn't be too much longer now. Once the roads are open, the phone lines will be up in no time. Número 1. They said they got a package. Yeah? Oh, hey, Tess, you'll go see what it is. You want me to hang around? Yeah, hang around. You all right? Yeah, I'm fine. Yeah? Some food in the icebox. You hungry or anything? No, it's all right. How Thanks. about a drink? How about a little brandy? That's good to sweat it out. Huh? All right, sure. Go ahead, babe. That might be a good idea. Yeah, right. Y por supuesto, en el lugar número 1 de nuestro top 10, recordando al gran James Caan, aparece la película que inmortalizó a su personaje, donde aparecían Michael, el famoso consigliere, el gran Tom Hagen, donde aparecía Don Vito, Sonny Corleone, el papel de James Caan en la extraordinaria, en la obra maestra, en una de las películas más importantes en toda la historia del cine, The Godfather, El Padrino, donde aparecían también Clemenza, el capitán McCloskey, interpretado por otra leyenda, Sterling Hayden. Y es que James Caan estuvo aquí rodeado de las grandes estrellas del cine de todos los tiempos: Al Pacino, Marlon Brando, Diane Keaton, Richard Castellano, Robert Duvall, Al Pacino, John Casale, que era el otro hermano, Fredo Corleone, en esta producción El Padrino, que narraba la historia de una familia que empieza a verse perseguida por no querer cambiar su línea de negocios, de pasar de la venta ilegal de trago y de cobrar lo que se conoce en el bajo mundo como las vacunas o la protección, a involucrarse en el tráfico de estupefacientes. Y allí, en esa corriente donde los dos hermanos empiezan a disputarse el trono que finalmente va a dejar Vito Corleone, aparecían esas dos alas radicales. Por un lado, Sonny Corleone, el rol a cargo de James Caan, que es abatido en una de las escenas memorables del cine, cuando en una especie de peaje de talanquera le disparan toda la munición disponible, y esa imagen quedó impresa para la memoria de los cinéfilos y del mundo de la cultura en general, de ese vestido echado a perder y la humanidad desvaneciéndose en el personaje de Sonny Corleone, que quería hacer esos negocios, dar ese salto de la familia al tráfico de narcóticos, y por el otro Michael, que era el hermano que no estaba destinado a seguir los caminos del crimen y por el contrario a estar involucrado en la milicia, pero que finalmente termina sucediendo a Don Vito Corleone en esta maravillosa producción El Padrino, que tiene varias escenas. Uno puede encontrar escenas memorables y aparecerán por cientos. Una de ellas es la que improvisó el propio James Caan, en la que arroja al suelo la cámara del fotógrafo del FBI. La reacción de miedo del actor es genuina, porque esta escena fue completamente improvisada y a James Caan se le ocurrió, y también se le ocurrió la idea de arrojarle el dinero al hombre para compensar por romperle su cámara, y también improvisó esa línea donde dice: donde vengo yo, si uno rompe algo lo reemplaza inmediatamente, y por eso le debo pagar a usted, que es el dueño de esa cámara. Y también otra de esas escenas improvisadas fue la que protagonizó Marlon Brando
Brando cuando le da esa cachetada, dando vida a su personaje de Don Vito Corleone, a ese cantante Johnny Fontaine, que para muchos era Frank Sinatra y que no estaba en el guión. Marlon Brando improvisó el manotazo y la reacción de confusión de Al Martino, que lo interpretó, fue real. Y según el propio James Caan, Martino no sabía si reír o llorar, y después de que terminó la escena y que Francis Ford Coppola, el gran director de esta película, la dejó en la edición final, todos terminaron en risas y el mismo Al Martino no sabía si ir a pegarle a Marlon Brando o felicitarlo por esta situación, y esto lo contó en alguna entrevista el gran James Caan. Pero no es un secreto que este rol lo marcó y muchos querían encasillarlo en este tipo de papeles, y él trató de salirse de este tipo de situaciones y por eso explorar otro tipo de largometrajes. Por eso en una de sus entrevistas, una de sus famosas frases fue: si fuera por ellos, o sea, mis representantes y las distribuidoras, estaría interpretando a Sonny Corleone toda mi vida. Por lo general, si no había 8 personas muertas en la página 11, no me enviaban el guión. La gente dice, pero no puedes hacer sino solo películas de mafia. Creo que de hecho hice 2 a lo largo de mi carrera, dijo en alguna entrevista con vehemencia el propio James Caan respecto a lo que le resultó su personaje más importante, pero también por el cual fue encasillado. Y otra frase que pronunció es que su técnica de actuación era mirar a Dios justo antes de que la cámara avance y decir: Dios, dame un respiro. Nunca hice nada más. En la universidad cambiaba de especialidad cada 2 semanas y la actuación era lo único que me interesaba. La razón por la que empecé fue para mantenerme alejado del mercado de la carne. Hacia allí me dirigía, estar con los tipos que cargan carne todo el día. Pero mi destino me lo cambió la actuación y por eso estoy tan agradecido, dijo el gran James Caan, el actor nacido el 26 de marzo de 1940 y que murió el pasado 6 de julio de 2022 y que nos dejó para la posteridad papeles tan emblemáticos como este, como el gran Sonny Corleone, El Padrino. How's Paulie? Oh, Paulie won't see him no more.